la historia de Madrid también puede ser contada a través de sus antiguas farmacias, que no eran solo despachos de medicamentos, sino mucho más. El farmacéutico conocía a los vecinos, sabía de los males que aquejaban al barrio e investigaba la forma de remediarlos. Pero también tenía sus tertulias en la rebotica, para hablar de los últimos descubrimientos científicos, sobre los más relevantes acontecimientos políticos o el trabajo literario de los escritores noveles del momento. El paso del tiempo ha dado lugar a la desaparición de algunas de estas viejas boticas, pero los nuevos negocios han sabido conservar las bellas y antiguas decoraciones respetando su larga historia. De una antigua botica en este mismo emplazamiento de la calle San Bernardo de Madrid ya hay noticias a mediados del siglo XVIII. Pero su primer propietario conocido fue Baltasar del Riego, quien la restauró con elegancia en 1854. También pintor y calígrafo, Del Riego decoró su farmacia con paisajes, flores y pájaros tropicales dibujados sobre cordobanes de piel de cabra, que aún continúan allí instalados. Enmarcó puertas y estantes con molduras barrocas sobre fondo blanco para resaltar sus brillos. Instaló un lujoso mobiliario dorado e iluminó el local con lámparas de estilo francés. En la rebotica, el busto de Galeno en terracota acompaña la imagen de Hipócrates pintada sobre una copa de porcelana color azul cobalto. Mucha es la historia de esta farmacia que heredó Juan Chicote en 1861, convirtiendo su trastienda en un lugar de tertulias, a las que asistían médicos y políticos como Federico Rubio, Francisco Pi y Margall o Emilio Castelar, para hablar de los últimos descubrimientos o debatir sobre los asuntos más importantes del momento. La farmacia de Leuce conserva piezas del botamen de la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro y antiguos frascos con fórmulas magistrales de los doctores Manuel Benedicto y Salvador Serra, quienes fueron también propietarios del negocio y tuvieron allí su laboratorio. Desde 1947, la farmacia de la calle de San Bernardo es propiedad de la familia de Alberto de Leuce. Su edificio, declarado en ruina en los años 80 del siglo pasado, fue derribado, restableciendo cada una de sus piezas de esta antigua farmacia en el nuevo local situado en el mismo emplazamiento que ha tenido desde el siglo XVIII. En este mismo lugar de la plaza de San Ildefonso ya existía una botica en el siglo XVII, siendo por entonces la que se situaba más al norte de la ciudad, cuando aquel viejo Madrid terminaba en la glorieta de Bilbao. En el año 1798, el nuevo diseño de esta plaza haría construir el edificio donde hoy se encuentra la farmacia Malasaña, que durante 100 años y hasta el 2015 llevó el nombre de Farmacia Puerto. La decoración del local fue encargada en el año 1846 por el doctor Diego García Herreros, utilizando maderas finas para el friso, los anaqueles y las paredes, entre las que se intercalan pilastras jónicas con capiteles dorados.
los lados, y en lugar preferente, se situaron los bustos dorados de Galeno e Hipócrates. Cuatro robustas columnas de nogal con capitel jónico sustentan el techo que antiguamente separó el lugar donde se despachaba al público de lo que fue la antigua rebotica, que aún conserva un bello bajorrelieve con la alegoría de la farmacia química. Un tapizado sillón isabelino permanece junto a la puerta con el fin de hacer más cómoda la espera para ser atendido. La antigua farmacia Puerto, que tuvo laboratorio con producción propia, fue famosa por el ungüento mágico para las molestias de los pies. Desde el año 2015 es propiedad de Carlos González Bosch y lleva el nombre de Farmacia Malasaña. Una de las fachadas más pintorescas del centro de Madrid se encuentra en la esquina de las calles de San Andrés y San Vicente Ferrer. En 1918, el licenciado Juan José García Rodríguez compraría esta antigua botica, que ya existía en el siglo XIX con el nombre de Farmacia de Maravillas, para convertirla en laboratorio de especialidades Juanse. Su exterior fue decorado por un gran número de llamativos anuncios publicitarios, con el fin de promocionar los productos farmacéuticos que allí se elaboraban. Estos magníficos azulejos fueron realizados por los prestigiosos ceramistas Enrique Quijo y Marcelino Domingo, Mar Domingo, utilizando la técnica mixta de cuerda seca y azulejo plano pintado. Entre los años 40 y 60 del pasado siglo, los coloridos anuncios fueron cubiertos bajo una capa de yeso, con el fin de evitar el impuesto que por entonces debía ser abonado por la publicidad exhibida en las fachadas. En el año 2014, el local fue transformado en café,